Y le vamos a dar la bienvenida rápidamente a Philip Evans, experto en tecnología, política digital y estrategia de negocios. Es miembro del Boston Consulting Group y su conferencia se denomina Disrupción Digital. Señor Evans. Muchas gracias, buenos días a todos. En 1945, Jorge Luis Borges, el poeta argentino, escribió una historia corta. Esta historia corta tiene un título y es una historia de un reino perdido. Tienen que imaginarse algo de las montañas de Sudamérica, un reino perdido donde la aristocracia estaba obsesionada con mapas. Tenían muchos recursos que dedicaban a generar mapas de ese reino y finalmente lanzaron el mapa final. Este iba a ser el mapa de todo el reino en una escala de 1 a 1. El mapa y el reino iban a ser del mismo tamaño. Y según el señor Borges, en este reino perdido que se puede visitar hoy en día, aún se encuentran remanentes de este mapa maravilloso que está pudriéndose en las esquinas de este reino. Y ese es el final de la historia. Borges obviamente tenía una cantidad de ideas al respecto de verdades, de contradicciones lógicas, de un mapa de una escala de 1 a 1 y así sucesivamente. Pero lo que quiero sugerirles hoy es que esa imagen de un mapa de una escala de 1 a 1, esa imagen de nuestro mapa de la realidad y de la realidad como tal, de hecho, siendo de hecho la misma cosa, es de muchas maneras una imagen maravillosa al respecto de lo que nuestro mundo se está convirtiendo y en particular si queremos entender exactamente hacia dónde va la tecnología y qué es lo que va a posibilitar la tecnología en la próxima década. Esta idea, esta imagen de un mapa a una escala de 1 a 1 del mundo virtual y del mundo real, de hecho, siendo la misma cosa, es algo muy poderoso. Y déjenme ilustrar eso mostrándoles un ejemplo bastante famoso. Ok, esto, esto es lo que ve el automóvil sin conductor de Google. Aquí vemos un tablero y en la imagen más grande lo que nosotros vemos es una foto del mundo, que es lo que tiene el carro. Y vemos que el carro puede ver las carreteras, puede ver otros carros, puede comprender los peligros. El carro puede de hecho identificar peatones y ciclistas. Y si estamos viendo por un segundo, lo que vemos es que el automóvil está tratando de rebasar un ciclista. Esto es en norte de California. El ciclista es igual al de Bogotá, el que casi me mata hace un par de días, y el ciclista está moviéndose en zigzag tratando de hacerse matar, pero de hecho el carro pasa al ciclista sin ningún problema. Y eso es lo que es la tecnología. Y dentro de unos pocos años esto se va a convertir en algo comercialmente disponible y va a transformar la economía del transporte, de la industria del transporte en el mundo. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esa tecnología? Ok, al pensar en esto son 4 componentes. El primero es lo que la gente llama el Internet de las cosas. Esta es la idea de sensores que están embebidos en objetos que pueden conectarse al Internet de tal manera que se puedan comunicar con todo el mundo, puedan comunicar, transferir la información que han recabado. El costo de esos sensores ha caído por un gran factor en los últimos años y el número de dichos factores ha explotado. El pronóstico es que para el año 2020 va a haber 50.000 millones de sensores habilitados por Internet del mundo, más sensores que gente en el planeta. Y lo que eso realiza es enviar la información del mundo que se reporta en todos los lugares, todas las personas, todos los celulares, todos los paquetes, la información que se distribuye de estado a estado. La segunda tendencia es la movilidad. Somos muy conscientes de esto, obviamente. El teléfono móvil ha sido la tecnología más rápidamente adoptada de la historia. El número de
dispositivos móviles hoy en día es mucho mayor que el número de personas. Más de la mitad de esos dispositivos celulares son teléfonos inteligentes y por ende lo que tenemos es una nueva realidad, que es que no solamente las personas van a estar equipadas con estos dispositivos, sino que estos dispositivos de hecho brindan información. Si miramos, por ejemplo, dentro de un iPhone, lo que vamos a ver es docenas de sensores que recaban información respecto a lo que la persona está haciendo, si la persona se está ejercitando y distribuyen esa información a través del Internet a cualquier persona que esté dispuesta a recibir la información. La otra tendencia muy importante son los grandes datos. Todos los sensores, sean sensores de objetos o sensores en teléfonos para personas, todos los sensores están recolectando datos. Esos datos están siendo centralizados y agregados. En el año 2000 hablé mucho respecto a la importancia de los datos, pero lo que ha sucedido desde ese momento ha sido extraordinario. Hemos visto una explosión en el mundo del inventario de datos. Vemos una masiva sustitución de datos digitales por datos análogos y de hecho una alta fracción, más de la mitad de esos datos son datos que se encuentran en el Internet, tienen una dirección IP que significa que se puede conectar con todos los demás datos. Si aceleramos al día de hoy o nos proyectamos al futuro, de hecho necesitaría un edificio 2 o 3 más alto que este para poder colocar todos los datos en la gráfica. Entonces, cada 2 o 3 años se dobla el mundo o el tamaño de los datos, pero lo que necesitamos en realidad es conocimiento interno, necesitamos patrones de los datos. Entonces, la cuarta tendencia que voy a abordar con más detalle más tarde es de inteligencia artificial. Es un avance colosal donde las máquinas de hecho ven patrones, donde dichos patrones normalmente no son visibles. Estas tendencias se abordan normalmente por separado. La gente con la que yo trabajo, de hecho, juntan estos datos. Si el Internet de las cosas está generando volúmenes astronómicos de información, estamos acumulando esa información en forma de grandes datos. Lo que tenemos son dispositivos móviles que alimentan esa información hacia estas bases de datos grandes y tenemos información artificial que está extrayendo todos esos datos y luego alimentando no solamente de vuelta a las bases de datos, sino también al interior de dispositivos móviles. El resultado es que lo que ese sistema puede revelar al respecto del mundo está disponible para usted y para mí en cualquier momento que lo necesitemos. Hubo un tiempo, si ustedes quieren investigar, en que íbamos a bibliotecas y con mucho esfuerzo, con muchos libros, podíamos encontrar la respuesta a cualquier pregunta que estuviésemos formulando. Y luego vino Google y Google estableció una revolución enorme en cuanto a búsquedas, facilitó las búsquedas, pero aún toca buscar el computador. Eso sucede dentro del mundo virtual y utilizamos los resultados quizás en el mundo real. Hoy en día esa búsqueda no solamente sucede en nuestros teléfonos, sino que también se encuentra embebida en las aplicaciones y ya no tenemos que ir a ningún lado. Podemos buscar, podemos encontrar los conocimientos internos que necesitemos sin detener las actividades que estamos realizando en el mundo real. El mundo virtual y el mundo real se han convertido en el mismo mundo a través de esta combinación. Ahora, la gente habla mucho al respecto del Internet, la movilidad, los grandes datos, por supuesto, pero hay dos puntos claves. El primero es que hace 10 años nadie estaba hablando al respecto de estos temas. Estas son cosas, son tendencias muy recientes. Y en segundo lugar, nosotros no debemos pensar respecto de esto como tendencias separadas. Debemos pensar respecto de esto como 4 aspectos del mismo cambio, la misma transformación, la transformación que hace que el mundo virtual sea idéntico al mundo real. Ahora, ¿cómo todo esto de hecho funciona? ¿A qué se aplica? Ok, realmente es útil quedarse con el ejemplo del carro de Google para poder ver los diferentes elementos. El primer elemento es la idea de Borges, la idea del mapa ideal, de un mapa universal comprensivo. Obviamente Google, Microsoft han creado mapas, hojas de ruta que son parte obviamente de lo que Google utiliza y podríamos pensar respecto de eso como el ojo de Dios, la visión de Dios del mundo mirando desde arriba y viendo
una infinidad de detalles. Y hay ejemplo de esto. Lo primero es, por ejemplo, la agricultura. Tenemos una combinación de sensores y de satélites y ahora es posible para los productores ver el estado del suelo en sus fincas con base de metro a metro y se le llama agricultura de precisión, que de hecho es el aprovechar en términos de producción cada pulgada del suelo y ha incrementado la producción al 20%. Otro ejemplo fantástico obviamente es el genoma humano. Cuando pensamos al respecto de ello es otro mapa. El genoma humano es un mapa. El primer genoma costó varios millones de dólares en su creación. Hoy en día los mapas del genoma se pueden generar a un costo de varios cientos de dólares y el número de genomas ya pasa al millón. De manera muy rápida, en el transcurso de 5 años, el mapa del genoma humano es universal. Usted puede llegar a su doctor y lo primero que hace el doctor es mapear su genoma. Eso va a transformar la medicina. Pero no es que solamente existan estos mapas universales, es que están presentes. Así que, por ejemplo, gracias al Coldwell Bank de Australia, están usando lo que es la realidad aumentada. Si usted, por ejemplo, una pareja quiere ir a comprar una casa, el marido va, levanta la cámara y cuando vemos con la cámara del teléfono y lo que ustedes ven dentro de la cámara es información acerca de las casas que están buscando. El sistema tiene la capacidad de reconocer la ubicación, tener información sobre la casa, ver cómo serían los costos tributarios o financieros de la casa. Toda esta información se puede entregar en tiempo real, así que no es solamente que exista este mapa universal, pero que el mapa universal está incorporado a la realidad como tal. El mapa y la realidad son las mismas cosas. Ahora hay otra manera en que se pueden crear estas mapas. No es que la gente mapee cosas, es que los objetos se describen a sí mismos, que es lo que ven en la pantalla de aquí, si la reconocen. Lo que tenemos aquí y lo pueden reconocer es el mapa de París, pero el mapa de París no está creado por un cartógrafo, está creado por todos los vehículos de París que están conduciendo y podemos ver las ubicaciones y lo que se puede inferir a partir de este mapa es la velocidad del tráfico, la ubicación de los trancones, los accidentes, etcétera. El mundo se describe a sí mismo como una agregación de millones de objetos en el mundo que se describen a sí mismos. Ahora, esto es un ejemplo muy conocido y esto es otra manera muy clásica de cómo funciona el navegador de Google en un vehículo, pero hay otros ejemplos similares. Consideren, por ejemplo, este tipo de mapa. Este es un mapa de Estados Unidos, como se ve desde un satélite, simplemente los patrones de luz creados por ciudades, por carreteras, por embarcaciones, etcétera. Si ustedes ven el mismo mapa para África, lo que ustedes ven es un continente oscuro porque África no tiene infraestructura y por tanto hay muy pocos patrones de luces, pero sí hay patrones que existen, pero son menos visibles. Y para poder ilustrar eso, quiero contarles una historia de la Costa de Marfil. En la Costa de Marfil podemos ver, hay una compañía francesa de telecomunicaciones que ofrece servicios de teléfonos celulares. Lo que ellos se dieron cuenta es que los celulares generalmente están transmitiendo sus ubicaciones y por eso lo que se está acumulando es un mapa de cómo las personas se comunican y cómo las personas se mueven dentro de la Costa de Marfil, así como ese mapa de tráfico de París que estábamos viendo hace unos cuantos minutos. Así que hace 4 años hicieron una cosa muy interesante. Rastrearon durante 9 meses los movimientos y los patrones de comunicación de toda la población de la Costa de Marfil. Y lo que ellos pudieron crear se ve así. Es una versión simplificada. Y lo que ellos pudieron hacer es que trataron de quitar el contenido y la identidad de los usuarios de los mapas y publicaron el set de datos y le dijeron a los investigadores del mundo, miren este mapa del mundo. ¿Por qué ustedes no miran esto y miren a ver qué patrones ven? Y todo tipo de cosas fascinantes se pudieron ver. Una, por ejemplo, es que este es un patrón de los movimientos humanos y por tanto, si usted es un epidemiólogo y usted está preocupado con la diseminación de una enfermedad infecciosa, esto es una herramienta muy poderosa y como nosotros sabemos, las epidemias
han sido devastadoras para África, y de hecho mi grupo, Boston Consultancy Group, está trabajando con la Fundación Gates utilizando este tipo de datos para poder combatir las epidemias de maneras nuevas. Y bueno, bueno, esa es una aplicación obvia pero poderosa. Entonces, miren, como unos investigadores de IBM en Dublín se han dado cuenta que implícito dentro de este mapa publicado por Orange estaba el patrón de transporte, los movimientos diarios de las personas hacia y desde su trabajo. Y lo que ellos hicieron fue que se enfocaron simplemente en los datos de Abidjan, que es la ciudad más grande de la Costa de Marfil. Y ellos calcularon los patrones de transporte de la casa al trabajo, del trabajo a la casa de toda la población de la ciudad. Cómo se podía hacer desde esta base de datos. Y lo que ellos después hicieron, dijeron, bueno, tenemos buses que es de infraestructura de transporte. ¿Cuál sería la asignación adecuada para las rutas de buses? Si usted es un matemático, eso es algo muy sencillo. Sí requiere mucha computación, pero no es una matemática muy compleja. Lo que ellos hicieron es que establecieron el Hadoop Costera, que es una combinación de computadores, y lo corrieron durante 4 días para resolver el problema. Y 4 días después tienen la solución. Y la solución era unas rutas diferentes para los buses, que de hecho se utilizó diferente a la que se utilizaba en Abidjan, y después y eso pudo permitir que se acortaran los tiempos de transporte en las ciudades en un 10%. Si piensan cuánto tiempo la gente pasa desplazándose, ese es un impacto grandísimo en la economía de la vida, la productividad de cada persona en la ciudad. Todo fue posible debido a que Orange publicó los datos y porque esta gran base de datos describía el mundo de una manera completamente diferente. Pero no queda ahí. Con lo de los celulares en África. En Kenia, M-Pesa fue creada por la compañía telefónica. La compañía telefónica ofrecía servicio de telefonía celular, y como ustedes saben, en muchos países las líneas celulares son líneas fijas, y las líneas celulares es como cualquier otra infraestructura. La gente en Kenia empezó a utilizar minutos de aire, se pagaban transfiriéndose minutos de una persona a otra. Los minutos de celular se convertían en dinero. La compañía se dio cuenta que estaban en un sistema bancario. No lo pretendían, pero resultaron en el sistema bancario. Así que ellos crearon una moneda, crearon un sistema de pago que se llama M-Pesa. Y M-Pesa fue un éxito increíble porque permitió que se dieran transacciones a una fracción del costo de utilizar un correo o de utilizar Western Union o el sistema bancario. Y además de eso, en un país donde una alta parte de la población vivía a mediodía del banco más cercano, hizo que la banca estuviera cercana a esta gente que no tenía acceso a los servicios bancarios. El sistema bancario es muy importante para el desarrollo económico, y entonces el no tener acceso a esto retrasaba el desarrollo, pero la historia no quedaba ahí, porque otra empresa que se llama Mahoko Regisi otra empresa que se llama Macojo Regisi se dio cuenta que dentro de esos datos de M-Pesa había información que podría ser importante para el crédito. Generalmente, cuando usted está tratando de decidir cuál es el riesgo de prestarle a alguien, la información que se utiliza es su historia bancaria. Pero muchas de estas personas no tienen historia bancaria, por tanto no tienen crédito. La persona de la Copa Regisi empezó a mirar los patrones de información disponibles a partir de los datos telefónicos para poder medir el riesgo crediticio, y resulta que hay aspectos de cómo nos movemos, de cómo hablamos, a quién le hablamos, a cuánta gente le hablamos, que son predictores de riesgo muy grandes. Así que pudieron crear una empresa que competía con los bancos basado en un set de datos completamente diferente al que utilizan los bancos. Así que aquí tenemos un punto muy importante, que los datos permiten que se den diferentes tipos de negocios, y los datos permiten que las nuevas empresas ingresen a los negocios tradicionales. De hecho, de otro contexto, los minoristas se han dado cuenta que cuando ven un cambio en los patrones de compra,
de los hogares, por ejemplo, en una tienda, cuando dejan de comprar carne o arroz, es un predictor muy importante de cómo se está deteriorando el crédito. Esa no es la información que el banco ve, pero sí es información que los minoristas ven. Por tanto, estamos llegando a un mundo donde el minorista, donde la empresa de telecomunicaciones y el banco, todos pueden estar en el negocio de hacer préstamos, porque ellos tienen diferentes sets de datos y los diferentes conjuntos de datos permiten la medición del riesgo crediticio de diferentes maneras. Los bancos ya no tienen su monopolio tradicional. Ahora, hay un tercer aspecto de cómo el mundo se autodescribe. Nosotros podemos tener mapas universales, podemos tener objetos que se describen a sí mismos, pero aún va a haber el que no se describe a sí mismo ni se describe en el mapa, y por tanto es importante que en este caso, por ejemplo, y aquí se pueden ver, por ejemplo, casos y evitar que se sufran accidentes. Por ejemplo, un vehículo que ve un ciclista. Esto es un ejemplo que, por ejemplo, se ve en la inteligencia artificial, el problema de la percepción. Y de hecho, los científicos han estado trabajando en el problema de cómo una máquina puede percibir un objeto durante mucho tiempo. Este es el problema de reconocer los vehículos, reconocer el tráfico, los semáforos, etcétera. La solución estándar para esto es lo que se denomina un sistema experto, y durante aproximadamente 30 años la manera en cómo la inteligencia artificial, cómo ha funcionado, es a través de sistemas expertos. Los sistemas expertos son lo siguiente: usted está tratando de resolver un problema, por tanto usted busca un experto que es muy bueno en resolver ese tipo de problema, y usted trata de comprender la lógica que ese experto utiliza para poder encontrar la solución. Usted después hace algo que se llama ingeniería del conocimiento, que es crear un conjunto de normas que crea en código lo que el experto hace en la vida real. Y el objetivo es poder crear un sistema que tenga la capacidad de imitar la toma de decisiones del experto. El problema con esto es que por definición no puede ser mejor que el experto, pero también es muy costoso de desarrollar, y la verdad es que no le va tan bien, no lo hace tan bien. En años recientes, sin embargo, la inteligencia artificial ha tomado un camino diferente con el desarrollo de lo que llamamos las redes neurales. Las redes neurales no trata de imitar cómo nosotros pensamos, lo que hace es que trata de imitar cómo el cerebro funciona, la fisiología del cerebro, no la cognición de la mente. Y esencialmente lo que sucede es que usted tiene millones, el equivalente de un software a neuronas que están cableados entre sí, se conectan entre sí en respuesta a estímulos del mundo. Así como en nuestro cerebro tenemos millones, miles de millones de neuronas que se conectan y se reconecta y permite que aprendamos. Resulta que estas redes neurales son muy efectivas para resolver ciertos problemas de percepción. Y el cambio fundamental es que la manera antigua de hacer inteligencia artificial estaba relacionada con la lógica, con el razonamiento, con la cognición, tratando de codificar la manera en que pensamos. La nueva manera de hacer inteligencia artificial es con estadísticas, no es tratar de comprender al mundo, es tratar de encontrar relaciones entre causa-efecto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, durante muchos años en Stanford se han habido un contesto anuales, que es un contesto hecho por la Universidad de Stanford para reconocer objetos en fotos. Ustedes ya vieron un ejemplo aquí. Por ejemplo, vemos una foto y las fotos se etiquetan. Esto es un hombre, una mujer, este es un vehículo. Y el desafío es poder hacer un software que tenga la capacidad de reconocer estos objetos. Ahora, lo que ustedes ven en la pantalla es el patrón de las evaluaciones de las diferentes imágenes en un contexto. Parece verse como un progreso hasta que usted se da cuenta que lo único que importa es el mejor puntaje, que es el más bajo, y el más bajo no fue muy bueno. Esto es el estado de la inteligencia artificial hasta el 2012, que es fecha muy reciente, y de entonces algo pasó. Lo que pasó fue que un equipo de la Universidad de Toronto, liderado por el profesor Jeffrey Hinton,
utilizó una técnica de red neural para resolver el mismo problema y ellos tuvieron un descubrimiento, pudieron obtener una mejor evaluación que cualquier otra persona lo había hecho antes. Y desde entonces lo que ha pasado es que todos los años los grupos han estado utilizando redes neurales y que hemos visto una mejora increíble, una reducción de la tasa de error hasta el punto donde el concurso más reciente que se llevó a cabo en diciembre del año pasado se ganó por un equipo de Microsoft y el equipo de Microsoft tuvo la capacidad de reconocer objetos en fotos mejor que el ser humano. Así que ahora estamos en que la percepción, por lo menos para percibir objetos, que el problema de la percepción ya se resolvió. Las máquinas ya lo pueden hacer mejor que los humanos. Ahora, el problema es que esto es simplemente una tarea, reconocer objetos en fotos. Hay millones de actos de percepción en los cuales nos vemos inmersos todos los días, así que la tendencia actual de investigación es resolver el problema de percepción en otros dominios. Esto es un ejemplo de estado del arte. Lo que ustedes ven aquí es un estudiante de posgrado de Ámsterdam, el cual lleva un portátil Mac, está caminando por la calle y está corriendo un programa donde está tratando de hacer captioning, que es describiendo el mundo, no solamente el objeto, pero está describiendo la relación que se da entre los objetos. Aquí pueden ver que la capción en la parte superior de la foto, como pueden ver, es que hay muchos errores. No es muy precisa. Lo hace bien el 50% de las veces, pero el punto clave para recordar es que el caption es cuando está hoy en día donde está el reconocimiento de fotos hace 2 o 3 años. Espere 3 años y este problema va a estar resuelto. De hecho, Jeffrey Hinton me dijo hace unos cuantos meses en un congreso que en su opinión para el año 2022, más o menos, el software va a tener la posibilidad de ver un video de YouTube y escribir un resumen de un párrafo en inglés o en español que resuma de manera correcta la historia que narra el video. Una máquina va a poder hacer eso también como un humano. Estamos a unos años de que esta solución se desarrolle. La verdad es que hay muchas consecuencias para esto, porque el tema básico acerca del uso de las redes neurales es que depende en muchas cantidades de datos. Requieren cientos de miles de fotos, todas etiquetadas a manos por seres humanos para poder crear el conjunto de datos que la red neural pudo utilizar para aprender. Y en cada caso de uso exitoso de la inteligencia artificial ha dependido mucho en un set de datos muy grande y por tanto es la disponibilidad y el acceso a datos que es lo que permite que se den estos desarrollos. Fue porque Orange publicó los datos acerca de la Costa de Marfil que se hizo posible el poder rediseñar el sistema de los buses. La matemática del rediseño fue súper sencillo. Fue un descubrimiento sobre el uso de datos y la disponibilidad de datos es lo que importa. En todos los casos en los que hemos hablado, lo que estamos viendo son nuevas fuentes de datos, estamos viendo acerca de cómo se capturan los datos de diferentes maneras con nuevos dispositivos, estamos buscando conjuntos de datos grandísimos sometidos a grandísimas economías de escala. Estos conjuntos de datos son costosos de desarrollar. Una vez se desarrollan es difícil, por tanto se convierten en monopolios porque son costosos y porque son monopolios, son muy productivos o tienen que estar en el dominio público, tienen que ser disponibles para todos, pero de cualquier manera lo que pasa es que los datos se convierten en infraestructura. Los datos se convierten en el mundo para el futuro, lo que fueron las carreteras y los ferrocarriles para el mundo del pasado. La infraestructura compartida en las bases, sobre la base sobre la cual todo se construye. Esto tiene consecuencias grandísimas para los negocios, porque lo que esto significa, el que tener datos o tener acceso a datos se convierte en algo muy vital para la ventaja. Y de hecho, si alguien tiene acceso a mejores datos que usted va a tener un problema grandísimo. Si los datos que un minorista tiene o si los datos que la empresa de teléfonos tiene predice el crédito mejor que la información del banco, que es posible, entonces los bancos tienen una amenaza grandísima para su negocio, el cual proviene de estas otras fuentes. Y también significa que si los datos están ahí, pero están en diferentes manos,
y por tanto nadie puede explotarla porque no hay un conjunto de datos integrado único. Hay un argumento muy poderoso para poder crear algún tipo de bases compartida cooperativa para poder crear datos y así generar nuevo valor. Los resultados son que los datos se convierten en los moldeadores, no solamente la tecnología y cómo usarla, pero de hecho se convierte en el moldeador de los negocios como tal. Los negocios se definen o redefinen mediante los datos a los cuales tienen acceso y los datos que ellos pueden explotar. Y eso se convierte en un cambio fundamental. Los datos son las nuevas infraestructuras sobre las bases sobre la cual todas las industrias, todos los negocios se van a definir. Ahora, yo les he hablado acerca de 3 mecanismos a través de los cuales el mundo se autodefine: el mapa universal, las cosas que se escriben a sí mismas y la percepción de las máquinas. Aún hay una cuarta parte que falta para que funcione el vehículo Google, que es el vehículo como tal. El vehículo tiene que tener la posibilidad de caminar, de ir a través de este mundo creado por estos otros mecanismos. ¿Y cómo se desplaza el vehículo? Esto es el problema de la robótica. Cuando pensamos un vehículo que se conduce a sí mismo es un tipo de robot. Y el problema de la robótica nuevamente es un problema que lleva mucho tiempo. Ahora, hasta hace poco, si usted hablaba de robots, lo que estaba pensando era en algo así. Esto es una línea de ensamblaje de Toyota en Japón y lo que usted está viendo es un grupo de robots que están haciendo la tarea tan difícil de soldar los chasis de un vehículo. Ahora, lo interesante es que estos robots, a diferencia de los humanos, no tienen percepción de su medio ambiente, simplemente siguen de manera ciega unas acciones mecánicas y por tanto, si el chasis es una fracción de 1 milímetro por fuera del lugar, no se inserta bien la soldadura. Así que estos robots solamente pueden operar en un contexto perfectamente controlado y el control tiene que ser tan perfecto que no puede tener humanos involucrados. Así que estos robots operan en jaulas. Nadie entra, hombre o mujer, entra dentro de estas jaulas mientras operan. Y si entraran los robots, seguro los matan. Por tanto, esta es una aplicación muy limitada de cómo los robots funcionan, porque no tienen la capacidad para percibir el medio. No se pueden ajustar en tiempo real a la ambigüedad en la que funciona el mundo. Ahora, cuando pensamos en eso, es un problema que se puede resolver a través de las redes neurales. Y esto es lo que está pasando. La robótica del estado de arte ahora es el desarrollo de lo que se denomina un sistema nervioso dentro del robot que permite que el robot reaccione al mundo de la misma manera que un ser humano reacciona de manera natural al mundo. Y por tanto permite que el robot lidie con ambigüedades, sorpresas, eventos inesperados de la misma manera que un ser humano. El resultado de esto son cosas así. Este es un robot que se llama Atlas, desarrollado por una compañía que se llama Boston Dynamics, que de hecho su sede está muy cerca de donde yo vivo, en Boston. Y lo que ustedes ven que hacen es que se comporta como un ser humano. Muy similar. Ahora, la instrucción de programación la programación es coja la caja. Él mira dónde está la caja y trata de recoger la caja. Sin embargo, el robot se ve sometido a una serie de sorpresas. ¿Y cómo reacciona el robot? El robot reacciona con mucha paciencia, se ajusta a su contexto y continúa tratando de recoger la caja. Y de hecho, esto se vuelve triste porque uno empieza a sentir lástima por el robot debido a todo lo que lo están molestando. Pero lo que usted puede observar es que tiene la capacidad de responder a su medio que se siente humano. Usted siente por el robot, usted le da pesar, pero usted no se siente triste por los robots de la línea de ensamblaje de Toyota. ¿Por qué? Porque este robot tiene la capacidad de responder a su medio de una manera muy similar a un ser humano. Pero ustedes se van a dar cuenta en esta última imagen que él pasa por la puerta, pero miren lo que está en la puerta, unos códigos que son datos que el robot necesita para poder navegar el mundo.
Así que incluso en este caso, usted aún así tiene que depender en datos, tiene que depender sobre datos. En resumen, hay dos resúmenes, uno sobre tecnología y otro sobre datos. En el caso de la tecnología, lo que estamos viendo son cuatro grandes, pero unidas, tendencias que se multiplican: el Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial y dispositivos móviles. Y el punto clave para tener en cuenta es que a medida que la gente habla de estas cosas de manera separada, lo más importante es la manera en cómo encajan entre sí. Y la manera como encajan, cómo se mezclan, es para poder hacer es que el mundo se autodescriba, para poder hacer nuestro mapa del mundo y la realidad del mundo la misma cosa, para poder incorporar el conocimiento virtual dentro de objetos físicos, para poder traer el mundo virtual y el mundo real juntos como un fenómeno integrado único. Y eso es el cambio tan grande que va a transformar el mundo en el cual vivimos en los próximos 10 años. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la verdad es que hay cuatro. Una es que el desarrollo de esto, los que llaman estos ojos de Dios, estos mapas universales como el mapa del genoma humano, como el mapa de las calles de Google. El segundo es que la universalidad con la cual las cosas se describen a sí mismas. Yo no les mencioné todos los ejemplos, pero aquí podemos ver que todo dispositivo, todo vehículo, toda aplicación de su hogar, todo su paquete que está en el sistema logístico, todos los componentes de la cadena de suministros, todas estas cosas se van a describir a sí mismas. Van a traer un chip que cuesta unos centavos, pero que nos va a dar suficiente información para poder hacer una imagen virtual de lo que está haciendo ese objeto, así como la imagen real de lo que está pasando en realidad. Pero a la misma vez estamos teniendo cambios en términos de la capacidad de las máquinas para comprender este mundo, descubrimientos en términos del problema de la percepción, el explotar redes neurales y también descubrimientos en robóticas. Generalmente le llamamos un control sensoromotor, que es la capacidad de una máquina para lidiar con la ambigüedad, utilizando nuevamente redes neurales. Estos cuatro componentes así es como el mundo se convierte en su propio mapa. En cada uno de estos casos, la fortaleza clave y la visibilidad clave de la tecnología es que depende de los datos, pero el ser humano no tiene que ver 100,000 ejemplos de un vaso para saber lo que es un capo. Nosotros como seres humanos comprendemos la naturaleza de los objetos y del mundo de una manera muy rápida. Piense acerca de lo que puede hacer un niño de 2 años. Las máquinas, sin embargo, hoy en día pueden hacer lo mismo, pero pueden hacerlo solo si se les dan conjuntos de datos muy grandes. Por tanto, la transformación clave que afecta la manera como pensamos en los negocios es que los datos es lo que facilita y limita nuestra capacidad de crear este tipo de mundo que se autodescribe tan revolucionario. Los datos se convierten en el tema clave. Los datos se convierten en la infraestructura. Los datos son para nuestro mundo lo que el crudo o el carbón o el vapor fueron para el mundo pre-revolución industrial. Son las nuevas fuentes capturadas de diferentes maneras, son conjuntos de datos grandísimos, economías de escalas grandísimas en la creación y la explotación de estos conjuntos de datos. Eso quiere decir que una nueva economía, una nueva interpretación, porque estamos pasando de un mundo donde comprender al mundo era una cuestión de experticia y habilidades, a un mundo donde es una cuestión de estrategia. Por ejemplo, en medicina, donde los médicos están entrenados durante 10 o 20 años para poder dominar un conjunto de habilidades específicas. Ahora estamos en una etapa donde una máquina puede hacer lo mismo. La máquina no comprende qué está haciendo, no necesita hacerlo porque la máquina no se está involucrando en una actividad lógica o mental, tratando de comprender, simplemente está haciendo una actividad estadística tratando de emparear un conjunto de resultados con otro conjunto de resultados. Y ese reemplazo de la estadística por modelamiento, por lógica, por así decirlo, cambia la naturaleza de la experticia. Quiere decir que en cada empresa, por ejemplo, muchas habilidades se convierten en redundantes y también quiere decir que un nuevo conjunto de habilidades definidos por técnicas estadísticas y analíticas se convierten en algo esencial. Y también quiere decir que pasamos de un mundo
donde usted tiene un problema, usted pone gente inteligente para que resuelvan el problema y después implementa la solución, que es el ritmo característico de cómo las corporaciones han funcionado. Pero eso ya ahora es obsoleto, porque lo que las máquinas hacen hoy en día es que aprenden de manera continua y por tanto lo que se está haciendo es que no está resolviendo el problema, está creando un sistema que persigue la solución. Y la solución se mueve constantemente porque el mundo cambia constantemente. El sistema se está ajustando a ese cambio, a ese mundo tan cambiante. Pero ya no es una cuestión de resolver problemas. Si alguien le dice que están resolviendo un problema, están equivocados. Lo que hay que hacer es crear algoritmos, métodos de aprendizaje que busque una solución que se mueve constantemente, y eso es una diferencia elemental que dice que ahora las máquinas no solamente pueden hacer cosas, pero que pueden aprender cómo hacer cosas mejor, y eso es un cambio increíble. Y ahora, finalmente, lo que todo esto implica, cambios grandísimos en ventaja competitiva. Eso quiere decir que el poder tener acceso a los datos se convierte en lo más importante que define su negocio y donde tiene ventaja su negocio. Quiere decir que los conjuntos de datos se sobreponen en términos de contenido, pero también en términos de los problemas que se pueden resolver. Y por tanto, las industrias completas que tradicionalmente han tenido diferentes grupos de datos, ahora se han descubierto que ellos pueden meterse en los terrenos de unos de los otros, que una compañía en el ámbito telefónico tiene la posibilidad de hacer más posible los créditos que un banco. Por tanto, la compañía telefónica y el banco están en competencia a nivel potencial. No quiero decir que esto vaya a pasar, que la compañía del teléfono vaya a ganar, pero lo que sí les estoy diciendo es que nuestros conceptos tradicionales de definiciones de negocios que hablan acerca de marcas y empresas están haciendo obsoletas, porque lo va a definir las compañías en el futuro van a ser datos, y la ventaja competitiva en el futuro van a ser los datos. Por tanto, yo les sugeriría que nosotros como ejecutivos, que nosotros como asesores necesitamos repensar qué es lo que hacemos a la luz de una transformación digital que hace que el mundo y nuestro mapa del mundo sean lo mismo. Muchas gracias.